sombras y luciérnagas. Capítulo 9, cuarta parte. C y A, esas tres letras, no podían ser otra cosa más que unas iniciales. Apartó la vista de la joya durante unos segundos para mirar fijamente los ojos verdes desconcertados de ella, y luego volvió a inspeccionarla. Enseguida ató cabos. Candy y Anthony. Sin duda, la A pertenecía al nombre de hombre que había escuchado en 2 de las ocasiones que la llamó por teléfono. Observó el corazón con los 2 rubíes sobre el que estaban engarzadas las letras y le recorrió una sensación muy desagradable. ¿Quién diablos era ese condenado Anthony? ¿Su novio? No, rechazó la idea de inmediato. ¿Un familiar? ¿Su padre? Descartó que se tratase de su padre, porque recordó que cuando compartieron el picnic había mencionado que su padre se llamaba Robert. En cuanto a que ese Anthony fuese algún familiar, no tendría mucho sentido llevar su inicial unida a la de ella. Su boca se tensó en una dura línea recta mientras continuaba observando la pieza con una expresión pensativa. ¿Ocurre algo?, preguntó la muchacha, acariciando distraídamente el colgante. Terry la escrutó a largo rato, con los ojos entrecerrados, antes de contestar. No, nada. Sonrió breve y desganadamente. Sin embargo, me dio la impresión de que estabas muy interesado en mi colgante, insistió ella, notando la rigidez de su postura. Me llamó la atención. Eso es todo. Es muy bonito, respondió secamente. Candy se limitó a parpadear, extrañada por la aspereza de su respuesta. ¿Estás bien? Claro, dijo, pero su ceño fruncido lo desmentía. ¿Comenzamos? ¿El qué? Con la clase de equitación. Su gesto se suavizó, pero sus palabras seguían siendo cortantes. Candy asintió con la cabeza, pero el entusiasmo que minutos antes había mostrado se había apagado considerablemente. Hola de nuevo, Dana. La yegua no tardó en abrirse paso entre Harvey y Terry para acercar el hocico al rostro de Candy, y ella le correspondió con una caricia, y eso le arrancó una sonrisa a él. Ven aquí. La sujetó de un codo y la colocó frente al lomo de la yegua. ¿Sabes subir?, preguntó con serias dudas respecto a que la joven siquiera supiera la manera de hacerlo. Por supuesto, murmuró ella, con aire de suficiencia y un tono alegre. Tomaré carrerilla y montaré a Dana de un brinco, aseguró mientras retrocedía unos pasos con la intención de llevar a cabo su plan. No, por Dios, exclamó él deteniéndola. Era bastante probable que Candy terminase en el suelo, con el trasero dolorido. Eso cuando poco, antes de que lograra subir de un salto a lomos de la yegua. Hay que tener bastante práctica y habilidad para montar de un salto, añadió con suavidad, acercándola de nuevo a Dana. Tienes que... Lo sé, interrumpió ella, con los ojos brillando de regocijo. Solo bromeaba. Debo poner un pie en ese pedal y luego pasar la otra pierna por encima del caballo. He visto cómo se hace en las pelis de la tele. Él soltó una carcajada y Candy se alegró de oír otra vez su risa y sobre todo de que esa expresión ceñuda hubiese desaparecido. No es un pedal, se llama estribo, explicó con voz paciente y una sonrisa tan natural
que ella no pudo contenerse y dijo: «Eres mucho más guapo cuando sonríes. Tu ceño fruncido resulta bastante intimidante». Terry se quedó mudo por un instante. Aquello era el colmo. ¿Cuántas otras mujeres no le habían dicho cosas más fuertes que aquel guapo? Sin embargo, que esa cría lo expresara lo había afectado mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Se aclaró la garganta discretamente e hizo una mueca antes de decir: «Creo recordar que la primera vez que nos conocimos dije que a veces frunzo el ceño y no soy consciente de ello». Candy asintió, abrumada, cuando la sonrisa de él se ensanchó. «Bueno, allá voy». La joven colocó el pie izquierdo en el estribo y elevó la pierna derecha por encima de la silla. En ese movimiento, las nalgas firmes y redondeadas de la muchacha rozaron casi los ojos azules del hombre, quien no pudo evitar admirarlas. Terry se mantuvo al lado para ayudarla en caso de que fuese necesario. No obstante, ella se sentó en la silla con soltura y naturalidad asombrosas, como si llevase toda la vida haciéndolo. Terry montó sobre Harvey de un salto ágil, demostrando su propia destreza. Candy le miró inquisitivamente. «Ya te dije que se requiere práctica y habilidad», respondió él, encogiéndose de hombros con fingida indiferencia. «Algún día yo también podré hacerlo», se jactó Candy, aunque ahora que estaba sobre Dana y no a su lado, no las tenía todas consigo. Terry acercó su montura a la de la muchacha. «No me cabe duda», dijo cerca de su oído. «Por el momento, comenzaremos con lo más básico». «Adelante, profesor», bromeó Candy. «Soy una alumna que aprende rápido». «De eso también estoy seguro. Comencemos. Sujeta las riendas con ambas manos, con suavidad pero con firmeza. Primera lección, corrijamos la postura. Siéntate más erguida. Eso es, endereza la espalda. Baja un poco los talones y mete los codos. Muy bien, ya lo tienes». Terry hizo que Harvey diera una vuelta completa alrededor de la yegua para observar mejor la posición de Candy. «Vale, ¿y por qué Dana no se mueve?», preguntó desanimada. «Porque no se lo has indicado». «Ah, ya veo. Dana, comienza a caminar». La yegua permaneció inmóvil y Candy levantó la cabeza hacia Terry con una expresión de contrariedad y casi un puchero en su rostro. No me obedece», exclamó apenada, con los hombros hundidos. No con palabras, Candy. Los caballos siguen las órdenes que les damos mediante las riendas, los talones y algunos sonidos. Vuelve a coger las riendas. Siéntate derecha y aprieta las rodillas sobre los lomos de Dana. «¿No le haré daño?» «No, tranquila. Haz lo que te he dicho y chasquea la lengua». Dana comenzó a avanzar y Candy le sonrió orgullosa. Terry se quedó unos segundos en la retaguardia observando y enseguida puso su cabalgadura junto a la de Candy. «Ahora comunícate con ella con las riendas para indicarle la dirección por la que debe avanzar y con los talones para espolearla a que trote o galope». Candy, con la confianza en aumento, siguió las instrucciones de Terry al pie de la letra. Sus manos se movían con suavidad sobre las riendas, guiando a Dana con precisión. Al poco tiempo, la joven jinete ya cabalgaba con total seguridad, disfrutando de la conexión con la apacible yegua. Terry movió la cabeza sorprendido. «Pareces una auténtica amazona rubia», la alabó él. Candy estaba tan entusiasmada que ni siquiera reparó en que la había llamado rubia. «¿Y cómo hago cuando quiera que se detenga?» «Tira de las riendas hacia ti. Puedes reforzar la orden con un show». «De acuerdo, parece sencillo». «Bien, entonces vamos a avanzar a un paso más ligero».
Candy asintió y acicató a la yegua hasta que ésta se colocó a la par de Harvey. Terry tuvo que admitir que la muchacha se manejaba con admirable soltura y hasta le costó creer que aquella fuese la primera vez que cabalgaba. Candy solo tenía palabras de agradecimiento hacia él, asegurándole una y otra vez que jamás habría podido imaginar que montar a caballo pudiera llegar a gustarla tanto mientras se alejaban de los establos y se adentraban en la amplitud del campo abierto. Al distinguir un prado tan extenso, Candy no pudo resistir la tentación y espoleó a Dana hasta que ésta se lanzó al galope. «¡Te he hecho una carrera, Terry!», exclamó entusiasmada, volviendo la cabeza hacia atrás, mientras la brisa hacía ondear sus rizos dorados y se sentía tan libre como el viento que agitaba su cabello. El hombre se puso lívido, sus mandíbulas se crisparon, sus cejas se unieron en una rígida línea recta y sus ojos destellaron con temor mientras observaba la frenética carrera de la muchacha, que se alejaba cada vez más, convirtiéndose en una diminuta figura en la distancia. Aguijoneó los flancos de Harvey y se alió tras ella, tan furioso como preocupado. En cuestión de segundos la dio alcance. Con una mano frenó a la yegua y con la otra a su propia montura. Saltó de su caballo y sin contemplaciones la tomó por la cintura y la bajó al suelo con poca delicadeza. «Has perdido el juicio», la recriminó sacudiéndola por los hombros. «Podrías haberte roto el cuello si te hubieses caído». Candy le observó con el rostro surcado por una confusión que se mezclaba con un asombro creciente ante la magnitud de su furia contenida. Sus labios se entreabrieron, buscando las palabras adecuadas para responder, pero él la interrumpió con un tono firme y autoritario. «No puedes llevar a cabo un acto tan temerario cuando apenas sabes montar». Su voz resonaba con una mezcla de preocupación y reproche, y Candy pudo ver en sus ojos un reflejo de la angustia que él intentaba ocultar. «¿Comprendes?», preguntó suavizando ligeramente el tono, buscando que ella entendiera la seriedad de la situación. Candy asintió con una débil sonrisa, aún conmocionada por la intensidad de su reacción. «Lamento que te preocuparas por mí», murmuró, bajando la mirada con un gesto de arrepentimiento. «Me preocupé por ti, como podría haberme preocupado por cualquier otra persona que hubiese corrido el riesgo de partirse la crisma montando uno de mis caballos de mi establo». Se apresuró a aclarar, tratando de restarle importancia a su reacción. Enseguida se arrepintió tanto de haberle hablado con tanta aspereza como de sus últimas palabras, cuando sus largas pestañas bajaron, ocultando esos impresionantes ojos verdes. «Oye, Candy», comenzó diciendo con voz baja y suave, pero el colgante con las iniciales volvió a captar su atención. Una desagradable sensación le recorrió, como le había sucedido antes, y su expresión se tornó fría y distante. «Es hora de regresar», concluyó con dureza. Las luces de los comercios, últimos vestigios de la actividad diurna, se apagaban una a una al paso del veloz deportivo por las calles de Alveston. El silencio llenaba el interior del vehículo, roto solo por el ronroneo del motor y el crujir ocasional de las llantas sobre el asfalto. Candy, sentada a su lado, observaba disimuladamente el perfil de Terry, taciturno y concentrado en la carretera. Durante el viaje de regreso apenas habían intercambiado un par de palabras. Ella había tratado de iniciar una conversación en varias ocasiones, pero sus intentos se estrellaban contra los monosílabos cortantes y las respuestas evasivas de él. Detuvo el automóvil en el mismo lugar donde la había recogido por la mañana. Permaneció un buen rato en silencio, mirando al frente pensativo, tal y como lo había estado durante casi todo el trayecto después de apagar el motor.
Candy se sentía sumamente incómoda, con la pesada sensación de que entre ellos se había abierto una enorme brecha que había dejado a uno de sus lados la cordialidad y confianza que antes habían caracterizado sus encuentros y en el otro a ellos. Se preguntaba si el susto que le había dado al lanzarse al galope a lomos de lana aún lo tenía molesto. Casi estaba segura de que ese era el motivo de su silencio, así que se giró en el asiento con la intención de disculparse una vez más, pero no llegó a hacerlo, porque Terry también se había inclinado hacia ella, y sus ojos azules, que ahora parecían escrutadores, se posaron en la parte superior de su escote, que dejaba al descubierto su vestido, o al menos así lo interpretó ella. Pero en realidad él estaba observando las iniciales del colgante. En un gesto instintivo, lleno de inocencia, la muchacha cruzó los brazos sobre el pecho. Terry suspiró y una sonrisa le suavizó el rostro, mientras movía la cabeza, divertido ante lo que ella había creído. No te estaba mirando donde tú piensas, mujer, exclamó regocijado. Por su tono y expresión, Candy llegó a la conclusión de que, fuera lo que fuese, lo que le había mantenido distante, había encontrado la solución a su problema y ahora se sentía aliviado. Volvió a ponerse serio, pero a ella no le costó intuir que había creado una especie de coraza cuando le escuchó hablar con demasiada seguridad y suficiencia. Voy a ser muy directo, Candy. Entiendo que no tienes novio, porque en caso contrario no saldrías a solas con otro hombre. Al menos yo no te permitiría hacerlo. Pronunció entre dientes esto último. Estoy en lo cierto. Aún así quiso asegurarse. Ella asintió con un movimiento de cabeza. Estaba tan asombrada por su observación que no fue capaz de más. Bueno, pues creo que... musitó en apenas un balbuceo, al cabo de un largo instante de barajar las estúpidas conjeturas que habían llenado su mente. Es hora de que vuelva a casa. Buenas noches, Terry. Gracias por este maravilloso día, aunque al final se haya torcido un poco, murmuró con una dulce sonrisa. Yo sé abrir la puerta, no es necesario que salgas. Señaló al darse cuenta de que él iba a apearse del vehículo. Y ya sabes que mi casa está aquí mismo. Terry asintió y para no incomodarla no salió a acompañarla. Buenas noches, Candy, susurró mientras ella bajaba del coche. La observó alejarse a través de la ventanilla del vehículo. No tenía novio. Abrió la puerta y salió tras ella. Con unos cuantos pasos rápidos y largos, la alcanzó enseguida. Espera, Candy. La tomó con suavidad por la muñeca para detenerla. ¿Qué ocurre? ¿Puedo pedirte un favor? Claro que sí, respondió ella sin dudar. Verás, después de la última representación de la obra que está en cartelera, tenemos la costumbre de ir a celebrarlo. En este caso en particular, la celebración tendrá lugar dentro de 3 semanas, en una sala de Londres. Guardó silencio durante un instante, tratando de buscar las palabras adecuadas. No quiero ir solo. Pero no irás solo, estarán tus compañeros y... Quiero que tú vengas conmigo, Candy. La interrumpió, dejándola sin palabras. Ya te dije que disfruto mucho de tu compañía. Y además, eso alejará a otras compañías no deseadas. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Te refieres a esas chicas que te buscan y no te dejan tranquilo, ¿verdad? Él hizo una mueca afirmativa. ¿Me harías ese favor?, rogó con la voz enronquecida y una expresión que Candy, en ese momento, la recordó a un niño desvalido. Sin poder evitarlo, ella llevó una mano
hasta la mejilla del hombre. Terry cerró los ojos brevemente ante la maravillosa sensación que su caricia le produjo y cubrió la mano de ella con la suya. «Haré todo lo posible», respondió ella. Le habría dicho que sí sin pensarlo, pero primero tenía que encontrar el modo de poder asistir con él a esa celebración. Estaba casi segura de que, al llevarse a cabo en una sala londinense, sería por la noche. No era muy probable que sus padres le permitiesen asistir así como así. «Estamos en época de exámenes finales y, ya sabes, tengo poco tiempo», le ofreció como excusa para no levantar sospechas con respecto a la verdadera razón que la limitaba. «Te doy mi número y me llamas para darme una respuesta», convino Terry. «De acuerdo», aceptó Candy, desconociendo todo lo que el destino les tenía reservado.